palabra. Según Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7 vamos a estar haciendo énfasis, pero vamos a leer del versículo 6 o versículo 3 hasta el 18, porque el domingo pasado prediqué sobre Malaquías capítulo 1 capítulo 1, y entonces tal vez pueden que se hayan olvidado un poco de 2 Timoteo, así que vamos a leer 2 Timoteo capítulo 3 al 18, y voy a leer yo un versículo y ustedes otro, y así de manera intercalada. Comienzo yo con versículo 3 del capítulo 1 de 2 Timoteo. Dice lo siguiente: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. ¿Ustedes? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en Paola Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego de tu amor de Dios, que está en ti por la disposición de mi mano. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no perderemos el testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de nuestras acciones, por el Evangelio según el poder de Dios. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la sabiduría y nos matará por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelos y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onésimo, porque muchas veces me confortó, si no se avergonzó de mis cadenas. Sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Y versículo 18 todos juntos. Concede al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Recuerden nuevamente una carta, la última carta del apóstol Pablo, y la escribe de la cárcel, una cárcel donde ya no disfrutaba esa libertad que tenía para poder estar con otros hermanos, con otras personas predicando el Evangelio. Ahí él escribe: estoy solo, Dema me ha abandonado, solo Lucas está conmigo. Entonces era diferente la situación que cuando, por ejemplo, estaba en la cárcel, también creo que en Roma, pero escribiendo a la iglesia, por ejemplo, de Filipos, que fue el libro que estudiamos hace un tiempo atrás. Así que es diferente el contexto, pero lo que quiero decir es que Timoteo era un pastor joven de la iglesia de ¿dónde? De Éfeso, y Pablo ya era una persona, un veterano se podría decir, un veterano del Evangelio, y ya se estaba, ¿por qué? Por retirar. ¿Por qué? Porque la muerte ya se avecinaba, él ya lo venía sintiendo. El tiempo de mi partida está, ¿qué cosa? Cerca, está cercano. Entonces él decía: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Así que, bueno, es eso lo que Pablo escribe. Y Pablo le escribe a este pastor, y le escribe para poderle animar, para poderle exhortar, para poderle decirle: seguí adelante, cumplí tu ministerio. Porque vendrán tiempos peligrosos, vendrán tiempos donde gente se amontonarán para escuchar conforme
a su propia concupiscencia. Maestros ellos van a tener comenzando a oír y vendrán maestros que les rasgarán eso, le darán enseñanza, falsa enseñanza conforme a su concupiscencia. Entonces vendrían tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos en los cuales se iba a ser más difícil porque el gobierno romano se iba a poner más rígido y más duro hacia el cristianismo. También vendría tiempos difíciles porque habrían personas que apostatarían de la fe, como dice en 1 Timoteo capítulo 4. Dice que vendrían personas que apostatarán de la fe. Sí, dice, el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Entonces, eso vendría en el tiempo de Timoteo. Y Timoteo debe estar preparado para esas cosas. Entonces Pablo le anima, le exhorta para que en varias áreas, para que él pueda estar fuerte, para que pueda tener un ministerio fuerte. Porque si no, si él no estaba fuerte, si la iglesia no estaba fuerte, como dice en Salmos capítulo 1, dice que no así los malos, que son como el tamo que arrebata, ¿qué cosa? El viento. Y también sabemos que algo similar, esa idea similar en Santiago capítulo 1, dice que el que duda es semejante a ¿qué cosa? A la onda del mar, que es arrastrada de un lado hacia el otro, por el viento, es llevado hacia un lado hacia el otro. Entonces, si Timoteo quería ser maduro, firme, roca, debía estar atento a estas exhortaciones que Pablo da, porque ahora ya Pablo empieza, del versículo 6 en adelante, ya empieza a cambiar la forma en que se dirige a Timoteo. Ya al principio él trata de decirle hijo en la fe, le dice que una fe no fingida, le dice que se acuerda de sus lágrimas. Entonces él está describiendo la persona de Timoteo, le está diciendo, nada, vos sos esto, vos sos aquello. Ahora te voy a decir esto. Y lo primero que le dice, versículos 6 y 7, es lo siguiente: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Un ministerio fuerte requiere atención. Y uno de esos en los cuales uno debe tener atención, yo lo puse como elementos, o pueden ser áreas, y uno de esos elementos es acerca de los dones de Dios, los dones que uno ha recibido de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, vos tenés que avivar el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado por la imposición de mis manos. Es un don de Dios y él debe estar atendiendo en esa área. También, para que sepan, todo esto forma parte de un escrito, de una idea. Y del versículo 8 al 12 veo que ahí Pablo está hablando acerca de los sentimientos, y un sentimiento especial es la vergüenza, y que él dice, no te avergüences, es otra exhortación. Más adelante, acerca de las enseñanzas, porque en versículo 3 dice, retén la forma de las sanas palabras. ¿A qué se está refiriendo? Está refiriendo a la sana doctrina, al cuerpo de enseñanza que le fue dado a través del apóstol Pablo. También él debía estar firme acerca de las buenas nuevas. En versículo 14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, acerca del Evangelio. Y también él debía estar atentos a las relaciones, porque dice que a él lo abandonaron. ¿Quién eran? Versículo 15 dice que eran Figelo y Hermógenes. ¿Y quién no lo abandonó? ¿Y quién no se avergonzó de sus carnes? Onesíforo. Sí, él no se avergonzó y no lo abandonó, sino que fue y lo buscó solícitamente cuando estaba en Roma. Entonces, Timoteo debía estar atento a esas cosas que yo mencioné. Y vamos a ver la primera, y en el día de hoy, el título es invertir en el don de Dios. El primero es invertir en el don de Dios. Y para arrancar vamos a orar y vamos a pedir al Señor la guía. Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias Señor por tu palabra. Te pido Dios que podamos entender algunas cosas que Pablo le escribió a Timoteo, como lo que vamos a ver hoy, que es avivar el fuego del don de Dios que estaba en Timoteo, pero todos tenemos dones
Y bueno, Señor, eso es parte de la enseñanza. Y te ruego, Señor, que puedan la gente entender, que puedan comprender para luego aplicarlo a su vida, Señor. Y dame claridad al poder expresar las verdades eternas, absolutas y universales de tu palabra, las cuales no cambian porque tú no cambias. Los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Y es eso lo que va a traer luz, verdad, esperanza, Señor, a la vida de cada corazón, de cada conciencia que está aquí, porque si no están perdidas, están ciegas, están como una persona sin un norte, porque andan solamente según su concupiscencia. Pero te ruego, Señor, que tu palabra pueda llegar a sus corazones y pueda iluminarle, Señor, y solamente es obra tuya, y te lo pido y te lo ruego, Señor, que hagas esa obra. Dame gracias por este privilegio en lo cual no soy digno. En el nombre del Señor Jesús te agradezco y te lo pido. En el nombre del Señor Jesús, amén. Entonces, invertir en el don de Dios o dedicarse al don de Dios. Y vamos a ver 3 conceptos que hablan de por qué invertir en el don de Dios. 3 conceptos. Y el primero es: el don de Dios es un regalo para todos. El don de Dios es un regalo para todos. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, Timoteo recibió un don y ese don era de Dios. ¿El don qué significa don? Es un regalo. Don es aquello que involucra gracia de parte de Dios como el dador. Y en ese término se utiliza en varias aplicaciones, en varios usos. Pero uno de los usos de eso es que es un don espiritual. Es un don dado de parte de Dios por medio del Espíritu Santo, por medio de la operación del Espíritu Santo hacia la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Son los creyentes. Timoteo era parte de la iglesia, era su esencia, su naturaleza era formar parte de una iglesia, y su don que Dios le había dado era poder pastorear, poder ser ministro de la palabra, que debía enseñar, debía cuidar el rebaño, debía ser ejemplo de la grey y debía estar allí. Era un don dado a los creyentes por la operación del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Dónde habla acerca de este tema, acerca del don? Bueno, en Romanos capítulo 12 habla acerca de eso. Romanos capítulo 12, versículo 6, allá utiliza específicamente ese versículo, ese término. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 7 también, y 1 Corintios capítulo 12 habla acerca de eso, de los dones. Pero vamos a ir a 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, y vamos a ver también ese mismo término utilizado por el apóstol Pedro para exhortar a la iglesia. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, y pueden escuchar si no lo encuentran, o si no, leerlo conmigo. Dice, o sea, leerlo silenciosamente. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, dice lo siguiente: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice, cada uno según ¿qué cosa? El don que ha recibido. Ministrelo quiere decir, póngalo a disposición del servicio. Servir a otro, ministrar a otro, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El don es un don de parte de Dios y es un regalo, es algo que Dios lo da por gracia. Y en todos esos versículos dice también que Dios da los dones a través del Espíritu Santo como Él quiere. A cada uno Él reparte como Él quiere. Y hay diferentes dones. Puede haber dones de servicio, de aliento, de generosidad, de enseñanza, de liderazgo, de misericordia, de fe, de palabra de sabiduría, de conocimiento, de discernimiento de espíritu, de ayuda. Y hay diferentes dones. Esa lista está basada en la lista que está en la palabra de Dios. Entonces, eso es acerca de los dones que Pablo escribe a Timoteo. Así que también este don, la palabra de don, puede ser don dado a los pecadores, don transmitido por enseñanza, don como respuesta de oraciones, pero ese es otro asunto, otras aplicaciones. Pero lo que estamos acá enfocándonos es acerca del don espiritual. Lo que tenía Timoteo, ¿qué es lo que era? Un don espiritual.
No está hablando de la salvación, no está hablando de la vida eterna, no está hablando de una respuesta a la oración, está hablando de un don espiritual que le fue dado de parte de Dios. Y algo que debemos entender, que Timoteo formaba parte de la iglesia, él era creyente, amén, era creyente. Ahora, todos los que están acá, no sé su condición espiritual realmente, Dios conoce los corazones, Dios ve. Yo entiendo comprendo que la mayoría son creyentes. Y si son creyentes, Dios te ha dado, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te da, ¿qué cosa? Dones espirituales. Entonces, si sos creyente, si sos un hijo de Dios, todos tenemos, ¿qué cosa? Un don, aunque sea un don espiritual, un don dado por gracia de parte de Dios, que te ha regalado, que te ha dado como Él quiso. ¿Me entienden? No puede decir, no tengo yo un don, no puede decir, no tengo con qué servir a Dios, no puede decir, no tengo con qué aportar a la iglesia local. Tenés que reconocer que Dios te ha dado un don. Dios te ha dado, aunque sea un don. Y no lo mereces, pero Dios te dio porque Él así lo quiso. Algún don te dio el Señor. Debes reconocerlo, esa verdad. Y como Dios te dio por gracia, debes, ¿qué cosa? Agradecer a Dios por eso. Agradecer a Dios por ese don. Así que lo primero es que el don de Dios es un regalo ¿para quién? Para todos. No era solamente para Timoteo. Timoteo sí tenía un don especial, que era el don del pastorado. Era un don para poder ministrar a las personas con la palabra del Señor, con la palabra de Dios, para poder alimentar a la iglesia. Eso era el don que Timoteo lo tenía. Y dice, por la imposición de mis manos. ¿Estás refiriendo a que ahora debemos imponer a las personas así? No, Dios utilizó en ese momento, en esa ocasión, a Pablo, que era un apóstol, y por medio de él transmitir ese don. Pero ahora ya no está Pablo, ya no hay apóstoles, entonces no se hace esa práctica, porque nadie tiene el poder para poder transmitir un don. Pero el don venía especialmente de Dios y del Espíritu Santo. El segundo concepto es el cuidado del don de Dios. El cuidado del don de Dios. Si no se mantiene, se apaga. Si no se mantiene, se apaga. Ahí dice, la primera exhortación, ya vimos el don de Dios, pero antes de que dice el fuego del don de Dios, dice otra palabra. Dice, te aconsejo. Y la palabra consejo quiere decir recordar, quiere decir amonestar. Entonces, él está tratando de recordar, ¿qué cosa? Que avive, que avive. Y la palabra avivar significa encender o mantener viva la llama, no dejarla apagar. Eso es lo que quiere decir Pablo. Le está recordando a que puedan mantener encendida la llama. Mantener plenamente encendida una llama, y se usa metafóricamente en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, donde el don de Dios es considerado como un fuego que pudiera ser extinguido por nuestro descuido. El verbo era de uso común en la lengua común del pueblo de aquel entonces. Entonces, puede ser extinguido ¿por qué cosa? ¿Por qué causa? Por el descuido de Timoteo. Timoteo debía estar bien atento, bien consciente de que esa llama que le había sido dada por Dios, el don de Dios, podía ser apagado. Es similar a lo que dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12 y 13. Versículo 14 y 15, perdón. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14 y 15, lo voy a leer. Si quieren ir conmigo allí, son unas páginas anteriores a 2 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 14 y 15. Y ahí Pablo también está exhortando al pastor y le dice, no descuides el don de Dios, el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos.
Entonces él no debía descuidar el don de Dios, él debía dedicarse, él debía estar resguardando, debía estar manteniendo eso que le fue dado a él. Volvemos. Timoteo debía estar 10 puntos para afrontar los peligros propios del ministerio. Él no debía estar orando así nomás. Él no debía estar orando cuando tengo tiempo. Él no debía estar haciendo una oración de 5 minutos al final del día y después quedándose dormido. No, él debía estar atento, velando. Él debía estar no leyendo así nomás la palabra del Señor. A ver, como creo que, y no es por ofender a nadie, porque muchos hacen esto, se levantan y dicen, a ver, ¿me toca? Ah, no me conviene. Y ahí vos querés un versículo de motivación, querés un versículo de victoria, poder, todo lo prueba en Cristo que me fortalece, y esto y aquello. Pero no está queriendo leer de forma sistemática, de forma ordenada, de manera que la palabra penetre tu corazón y que vuelvan esas verdades, se vuelvan convicciones, y estudiar la verdad en su contexto. No querés hacer eso, vos querés lo más fácil, ¿no? No, Timoteo no debería estar haciendo esos tipos de devocionales. Timoteo en su tiempo no tenía para escuchar mensajes por audio, o sea, mensajes por la radio, no tenía tiempo para eso. Él debía armar su propio mensaje, él debía armar su propio estudio, él debía buscar por su propia cuenta, indagar y estudiar, como los creyentes de qué lugar, de Berea, que dice que era más noble que quién, que los de Tesalónica, porque ellos escudriñaban para ver si estas cosas eran así, y escudriñar significa ahondar, significa profundizar, significa escarbar, estar ahí viendo, comparando la escritura y viendo lo que Pablo decía. Entonces Timoteo debía estar bien serio, debía estar bien formado en cuanto a esto. No debía estar predicando así nomás la palabra del Señor, porque saben, dice que los que quieren hacerse maestros van a tener doble condenación. Eso dice en Santiago capítulo 3, dice: hermano mío, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. En el capítulo 3, versículo 1. Pero entonces Timoteo no debe estar haciendo así nomás las cosas, debe tener conocimiento de la palabra, debe estar fuerte, nutrido en la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay varias cosas que suceden en la vida de Pablo, y Pablo también lo anuncia en esta carta. ¿Qué le dice Pablo en el capítulo 2? Algo que es, arranca con versículo 3, dice: tú pues, hijo mío, tú pues sufre penalidades. Y hay algo que se repite en esa carta, es sufrimiento, padecer, es sufrir aflicciones. El enemigo iba a estar en contra de Timoteo, iba a haber un enemigo. Entonces Timoteo no debía estar blandito, Timoteo no debía estar desnutrido, no debía estar flaquito espiritualmente. Timoteo debe estar bien nutrido, bien fuerte en las cosas de Dios, porque vendría un enemigo que lo iba a querer derribar. El enemigo es intimidante, y si uno no descansa en el Señor, no se podrá hacer la obra, porque el enemigo la bloqueará de alguna u otra forma, por distracción, por entretenimiento, por temor, por miedo, por etcétera, etcétera, etcétera. Él va a tratar de bloquear. Timoteo debe estar ocupándose en su llamado. Él debe estar constantemente manteniendo la llama del don de Dios que Dios le dio. Él no debe involucrarse en cuestiones necias, insensatas, por ejemplo, porque hay peligros que pueden apagar esa llama. Y para esto me hizo acordar algo que este libro lo dice muy bien. Y bueno, él lo va a decir con sus propias palabras mejor que yo, y que puedan escuchar. Dice esto: permíteme en este pequeño párrafo para ser un científico. Según tengo entendido, los físicos tienen una ley, la segunda ley de la termodinámica, que describe un hecho bien documentado de la realidad de nuestro mundo. Conforme a esta ley, en un sistema cerrado, la entropía, el desorden, aumenta. Ahí lo voy a decir mejor. Esto significa que la cantidad de energía térmica disponible para realizar el trabajo disminuye. La energía disminuye, el desorden aumenta.
Ahora bien, en un lenguaje más comprensible, expresaríamos esa ley del siguiente modo: las cosas se gastan, se rompen y se consumen, a no ser que constantemente hagamos algo para mantenerlas en funcionamiento. Si no se renueva energía en una situación, las cosas pasan de un estado de reparación a un estado irreparable. Si se deja, un ejemplo, si se deja un auto en un campo a la intemperie a los 10 años, ¿qué pasa? ¿Va a estar mejor o peor? No estará en mejor condición, será peor su estado. Traje una vela, no, pero prendí una vela para hacer deseo, ¿no? Para hacerle ver, es lo que Pablo estaba diciendo. Dios le había encendido esa llama a Timoteo, ¿verdad? ¿Y cuál era el Timoteo? ¿Era la llama que Dios le había dado, el don que Dios le había dado? ¿Era de Timoteo? No, era de Dios. ¿Cuál era el trabajo de Timoteo? Ahí que dice, ahora en texto, ¿cuál era? Avivar el fuego. Y eso lo vimos que es mantener, no dejar que se apague. Entonces, si venía una persona y quería apagarlo, se apagó. Entonces, porque van a venir enemigos que quieren apagarlo. Pero ahora, Timoteo debía, cuando una persona quería apagar esa llama, debía tratar de hacer con toda su fuerza de que no se apague. Entonces, y tratar de mantener esa llama encendida. Y tratar de alimentar esa llama. Porque lo contrario, esa llama sería apagada. Y así va a pasar con nosotros. Si no se alimenta el fuego del don de Dios, si no alimentamos nuestro don, si no alimentamos la pasión por el Señor Jesucristo, van a venir la frialdad, los afanes de este siglo, van a venir el entretenimiento, van a venir nuestro propio miedo, nuestra propia carnalidad, y van a hacer esto. Van a apagar. Y vas a ser una persona fría, seca, que no quiere servir, que no quiere estar en la obra, que no quiere hacer las cosas, porque no tiene entusiasmo, no tiene pasión, no tiene ganas de hacer nada. Y hay que estar arrastrándole para incentivarle, para estar diciéndole, serví, hace esto, hace aquello, obedece a Dios. No, la persona que está encendida por el Señor Dios, por el Señor Jesucristo, y tiene un corazón por el Señor, no le está tratando de decir, no le está tratando de animar, porque realmente ama al Señor y está encendida esa llama. Y esa es la pregunta que tenés que hacer. ¿Tenés encendida esa llama? Mira, nosotros gritamos los goles de Argentina, ¿verdad? Gritamos los goles de Argentina. Eso es porque hay, ¿qué cosa? Pasión, hay energía, hay entusiasmo. Pero para las cosas del Señor debe ser algo similar. Aún más, nos deben apasionar aún más las cosas del Señor. Al leer su palabra, al servir. Es así como debemos invertir en los dones que Dios nos ha dado. Es así como debemos avivar los dones que Dios nos ha dado, porque todos hemos recibido algún don. Recuerda que lo que tenemos, lo tenemos por gracia, y el don espiritual es algo que Dios ha regalado para la iglesia, a cada uno. Pero si uno no es un buen mayordomo, no estará cumpliendo con la tarea de Dios, no cumplirá con la tarea de Dios. ¿Y cómo podemos avivar esa llama? ¿Cómo podemos estar atentos a lo que Dios ha dado? Primero, orando fervientemente y leyendo su palabra. Si no está orando, dedicando tiempo, un tiempo sustancioso de oración, no va a tener efecto. Usted va a seguir poco a poco apagando. Si no está leyendo la palabra del Señor, dedicándole un tiempo considerable, te vas a ir apagando poco a poco. Si no servís en la iglesia, si no venís a la iglesia, también te vas a apagar poco a poco. ¿Cómo vas a poder utilizar? O sea, tengo entendido que si no encendés un auto, ¿qué pasa? Le hace mal. Tengo entendido eso. Si no lo encendés durante un mes, o 2 meses, 3 meses, 1 año, o 2 años, después si va y lo querés encender, no es lo mismo. Necesita estar aceitado, necesita estar en funcionamiento para que todas las cosas estén lubricadas. De la misma manera pasa con nuestro don.
Si no lo utilizas, va a estar ahí seco, va a estar, o sea, como falta movilidad, falta dinamismo, falta frecuencia. Entonces tenés que utilizar tus dones en la iglesia. También hablando con otros hermanos que ya sirven en la iglesia, con otros hermanos que ya están haciendo lo que vos querés hacer, lo que vos querés servir. Juntate con esos hermanos para que te puedan transmitir esa misma pasión. Ahora, el último concepto es la garantía de Dios. O sea, Pablo le dice, avivar el fuego del don de Dios. Bueno, esa acción está respaldada, está guardada, está cuidada. ¿Por qué? Dice el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice Dios que nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. No es un espíritu de cobardía, no era algo de temor, no es algo que... Ahora, hay que definir la cobardía. ¿Qué es la cobardía? La cobardía es aquello, todos tenemos miedo, eso es, todos tenemos miedo. Pero lo que hace la cobardía es que no te deja actuar a causa del miedo. Y en este caso, no hacer la obra de Dios por temor, por miedo. No hacer la obra de Dios por ser intimidado por algo que te da temor. Eso es la cobardía. Dice que el temor pondrá lazo al hombre. Es decir, lo va a encadenar, es como algo que no te deja ser libre. Eso es el temor. Pablo relaciona la razón de avivar el fuego con el hecho de que no tenemos un espíritu de ¿qué cosa? De cobardía. ¿Por qué utiliza eso? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Por qué dice? Sí, es verdad, está negando algo que es la cobardía. ¿Por qué no puso un espíritu de, no sé, de ociedad, un espíritu de lujuria, un espíritu de mentira? No, dice un espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Aclara eso. ¿Por qué razón? Bueno, cada palabra está inspirada por el Espíritu Santo. Y yo entiendo que que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo puso por algo especial. Y le está diciendo, Timoteo, mirá, avivar ese fuego que vos tenés, el don de Dios que Dios te ha dado, avivalo. Y no importa qué es lo que venga, no importa, no tengas miedos, porque sea lo que venga, Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Avivar, porque cuando empieces a servir a Dios, dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán aflicción, sufrirán persecuciones. Eso es un hecho. Entonces, la persona que quiere servir a Dios no va a ser color de rosa, no va a hacer todo bien, van a venir ataques del enemigo. Y la persona que no está sirviendo a Dios está tranquila, está cómoda. Entonces Pablo le dice, no nos ha dado un espíritu de cobardía, así que no tengas miedo, no tengas temor, no seas dominado por el miedo, sino que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Timoteo, si se pondría 10 puntos o en óptimas condiciones espiritualmente, le vendrían persecuciones. Pablo ya sabía acerca de eso. Pablo estaba haciendo la obra y él sufría azotes, fue apedreado, fue llevado a la cárcel, sufrió ayuno, estaba en ayuno en obligación porque estaba en el desierto o estaba en el mar, náufrago. Entonces él sufrió mucho por el Evangelio y sabía lo que le escribía, pero nada de eso le impidió hacer la obra. Él no fue dominado. Él tenía miedo, sí, seguro tenía miedo, porque era una persona común y corriente como nosotros. Pero el miedo a esos peligros, a esos sufrimientos, no le impidió hacer la obra del Señor. Ahora, nosotros tenemos temores también, tenemos miedo. Tal vez te da miedo ir al vecino a hablar de Jesucristo. Tal vez te da miedo ir a alguien e invitarte a la iglesia. Tal vez te da miedo decirle no a alguien cuando venís a la iglesia. Tal vez y te da temor romper con algún tipo de compromiso con las personas, con tu familia, porque tenés que venir a la iglesia o porque tenés que hacer algo. Y entonces
Bueno, la cuestión es esto, que Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para poder enfrentar cualquier tipo de miedo que se te pueda venir y no sea dominado por la cobardía o por el temor. Este hecho es porque cuando uno empieza a servir a Dios viene ataque del enemigo. Hay cosas que te pueden dar miedo, pero recordá esto. Dios nos dio su espíritu y eso implica que es de poder, de amor y dominio propio. Dios dota de poder para hacer las cosas que en nuestra propia fuerza no la podemos hacer. Dios te da el amor como motivación principal para vencer ese miedo, porque el amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Dios te da el dominio propio para no dejarte dominar por las emociones. Cristo no se intimidaba ni se sujetaba a sus emociones, no, sino que Él sujetaba sus emociones en un perfecto balance. Dios nos da eso para que podamos dominar nuestros temores. Así que en conclusión, el don de Dios es un regalo para todos. Y que nosotros ese don debemos, ¿qué cosa? Cuidarlo, mantener esa llama. Si ustedes están en el día de hoy frío, apático, así que sí, que no, que esto, el mismo, ¿sabes qué te falta? Te falta oración. ¿Sabes qué te falta? Lectura de la palabra. No tenés que ir a un pastor, John MacArthur, que hagan rollo, escuchar. Te falta la palabra de Dios. Sí, escuchar la palabra de Dios predicada, amén. Porque la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Pero te falta oración. Te falta lectura de la palabra. Una buena dosis de la palabra del Señor. Y eso va a ir avivando el fuego del don de Dios que está en ti. Porque te digo la verdad, si vos seguís así, se aplica la segunda ley de termodinámica. Que todo lo que está bien, va a ir en deterioro, va a ir en mal. Así que, como dice Pablo a Timoteo, pero ellos irán de mal en peor. Bueno, aplicando esa frase nosotros, si nosotros no nos mantenemos espiritualmente con una dieta balanceada de la palabra, de la oración, de la iglesia, de estar sirviendo, nuestra espiritualidad se va a ir bajando. Y el don que Dios te ha dado va a ser descuidado. El don que Dios te ha dado por gracia va a ser inoperante, va a ser inutilizado. Y no hay nada peor que estar delante de Dios en aquel día y puedas escuchar, siervo negligente, ¿por qué no utilizaste la cosa que Dios te ha dado? Mejor escuchar, siervo fiel, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entre en gozo tu Señor. Ya sea 1, 2, 3, 4, lo que sea, los dones que Dios te ha dado, incluyendo las habilidades que Dios te ha dado, tenés que utilizarlas, tenés que explotarlas, tenés que desarrollarlas. Y ese es un mensaje para ustedes y un mensaje para mí. Porque si no lo utilizamos, esta iglesia va a tener un ministerio débil. Va a tener un ministerio ordinario. Y si no nos ponemos en oración, si no nos ponemos en descansar en el Señor, a no ser por eso, vamos a seguir así. Pero si nos ponemos, nos entregamos y empezamos a utilizar día tras día nuestros dones y empezar a invertir en las cosas del Señor, esta iglesia va a ser una iglesia, como dice Salmo 1, que está plantado junto al río, que da su fruto a su tiempo y su fruto no cae. Así que ese es los dos lados de la misma moneda. Esperemos que elijamos ser una iglesia fuerte, tener un ministerio fuerte, y para eso hay que cuidar e invertir el don de Dios, y sepamos también, por último, que la garantía de Dios está forjada o sellada con el Espíritu Santo. Dios te ha dado el espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Dios te dio dones? Sí, claro que te dio dones. O tal vez uno te ha dado, pero te ha dado dones. Y habilidades, ni hablar. Todos tenemos habilidades naturales. ¿Sabes cuál es? Si no sabes cuál es, pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios, porque todos tienen un don. Todos tienen un don del espiritual. Si sos hijo de Dios, tenés un don. Pregúntale a Él. O preguntale a un hermano. ¿Estás usándolo? Esa es otra pregunta. ¿Estás utilizando ese don? ¿O está ahí
dejado de lado, inutilizado, no encendiendo el auto, dejando que las cosas apaguen esa llama. Y estás invirtiendo en esos dones, estás afilando lo que Dios por gracia te regaló, estás invirtiendo en ese don. Miren, yo sé que me estoy extendiendo, pero yo cuando venía a la iglesia, venía en la bici o venía en colectivo o en remo. Y aún así se hacía tarde. Y ya cuando conseguí un trabajo, tenía remo. Podía tener, pagarme un remo. Y decía, qué lindo sentirse acá y pagar el remo, ¿no? Y bueno, y yo le invitaba a mi hermano y a mi hermana, la estrella. Y bueno, y aún así salimos tarde y íbamos para la iglesia. Pero igual, salíamos tarde, pero llegamos a horario. Para afección. Llegamos bien. Pero la cuestión es que a mí no me pesaba pagar, no sé, en ese tiempo salía 100, 200, lo que sea, para ir a la iglesia. No me pesaba a pagar eso. Era una inversión, es una inversión. Entonces, yo sé que algunos de ustedes viven lejos y gracias a Dios muchos tienen transporte, pero si Dios te da la posibilidad de poder invertir en las cosas del Señor, invertirlo. Hay personas que gastan fortuna en los bailes, o tal vez vos en tu antigua vida, ¿en qué gastaba la plata? ¿En qué gastaba? En ir a la cancha, en ir a un partido de fútbol, en el baile, en esto, en tomar. Y ahora te pesa invertir en las cosas del Señor. Hey, estás invirtiendo en las cosas que no estás gastando, estás invirtiendo. Amén. Y espero que esa sea una convicción tuya, pero esa fue mi convicción. Y yo decidí determinar, sea lo que sea, poder estar en la iglesia. Porque esa llama, ese fuego, iba a estar encendido. Y por la gracia de Dios, de todas esas veces de los 17 hasta ahora, habré faltado 1 o 2 veces, que fueron porque eran 2 reuniones a la mañana y a la tarde, y aún así la carnalidad decía, no voy a ir a la tarde. Pero la conciencia me pesaba. Así que, hermano, espero que puedan tener esa llama encendida. Inviertan todo lo que esté a su alcance: dinero, tiempo, energía, dedicación, estando con los hermanos. Porque eso es lo que te mantendrá vivo, dinámico, activo en la obra. No ahí inoperante, seco, frío, apático, indiferente. Espero que no sea eso. Oremos. Señor, te ruego, Padre, por cada uno que están aquí presente, que tú le hayas hablado al corazón. Y no sé cómo están actualmente, si están utilizando sus dones o no, poniéndolo al servicio de la iglesia. Háblale, Padre, para que ellos puedan utilizarlo al 100%. Porque este es un mensaje para todos. Un mensaje para todos. Siempre hay más para dar, siempre. ¿Por qué? Porque la vara es Cristo. La vara es Cristo y Él es ilimitado. Entonces, nunca podemos decir, ya lo he alcanzado, ya he terminado. No, nunca, porque es como Cristo, ser como Él. El único momento que diremos es cuando tú nos llevas a tu presencia. Y te pido, Señor, que si alguien aquí no tiene un don espiritual, eso quiere decir porque no tiene al Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo, es porque no es hijo tuyo. Y si no es hijo tuyo, en el día del juicio va a estar sin un abogado. Y si no tiene un abogado en ese día del juicio, el día del juicio final, va a estar en grave problema porque está en condenación eterna. Entonces te ruego, Señor, para que esa persona pueda confiar en ti, pueda creer en ti de todo corazón, que pueda arrepentirse de sus pecados y entregarse por completo a ti, Señor. No hay otra forma, no hay otra salvación más que en Cristo Jesús. Te ruego grandemente, Padre, por estas peticiones. Guíanos en lo que quede este día y que tu nombre sea exaltado en todo, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos.